sea interactivo, para que no sea aquí una chapa que la suelte yo y la escuchen ustedes, ¿vale? Pues a nivel profesional soy consultor de estrategia digital desde hace 7 años, después de haber montado y haber pasado por el mundo startupero entre 2010 y 2012, pues aprendí un montón de cómo llevar a cabo pues estrategias digitales, poner en marcha productos digitales, empresas digitales, y me he dedicado pues durante 7 años a ayudar a que otros profesionales, otras empresas lo puedan hacer y que el aterrizaje sea lo más soft posible, que siempre hay que aterrizar y tocar suelo, o sea que hoy intento que sea lo más acolchado posible, pero bueno, también hay que equivocarse, que de ahí se aprende un montón. Y sobre todo también en los últimos años, en los últimos 4 años, he estado muy vinculado con varios proyectos como son Nomad City Gran Canaria, una de las primeras conferencias europeas para hablar sobre nomadismo digital y trabajo remoto. Y más recientemente, pues he sido también el fundador y CEO de Digital Nomad Experiences, con ese al final, porque si lo ponen sin ese, es una página de unos nómadas franceses que también está muy chula y es muy bien, pero bueno, me lo cogieron sin ese por ahí. Y recientemente pues hemos sacado también, soy cofundador y consultor en la Escuela de Trabajo Remoto, ¿vale? Que nos van a buscar pues por ambos nombres, y muy vinculado siempre, trabajando siempre muy vinculado con este mundo de la estrategia digital y del teletrabajo y un poquito menos con la parte nómada, lo que he podido disfrutar de ese mundo, pues lo que pude, que ahora estoy más parado y con esto del COVID, más aún todavía, ¿no? Y nada, entrando un poco en materia, ya que me he presentado y ya me han visto, voy a compartir pantalla, que para ustedes casi que mejor, que ya así escuchan mi voz, que como pueden ver, suave y aterciopelada, es broma. Y hoy vamos a hablar un poco de responder a esta pregunta que tenemos por aquí, que básicamente es cómo elaborar, o bueno, varias formas que yo voy a dar, o cómo suelo tener yo experiencia con todo este mundo de cómo elaborar una hoja de ruta para mejorar tu transformación digital, tu digitalización, o bueno, poner un poco en cauce algunas cosas que puedan estar un poco confusas, difusas, con toda esta parte del mundo de los negocios. Una cosa por aquí que no tengo o a la que no puedo acceder, pero bueno, porque es normal, es saber un poco el tipo de negocios que tiene cada uno y un poco eso, pero si alguien tiene alguna inquietud en concreto con esto y quiere comentarme algo dentro de su nicho de mercado, de su nicho de negocio, lo que sea, algo específico o alguna especificación en concreto, pues me lo dice, intento resolverla también, ¿vale? Siempre me gusta tener un poco ese intercambio y esa visión de saber con quién estoy hablando y en qué mundillos están metidos y todo esto. Pero bueno, voy a intentar hacerlo un poco general, que tampoco pasa nada, ¿no? Y yo, como soy muy friki de estas cosas, siempre me gusta, aparte me encanta ir a buscarlo a la Wikipedia, que es una herramienta donde aprendes un montón, te diviertes un montón, y a mí me gusta mucho pues, utilizarla para coger determinados conceptos, determinadas cositas, y luego pues modificarlas a mi manera, ¿no? Y tenerlo ahí un poquito presente, y es dando pues un poco unas pequeñas definiciones que nada, simplemente vamos a pasar muy por encima de ellas, es para sacarle un poco la parte divertida, y sobre todo porque nos ayuda a refrescar, o a veces a mí por lo menos me pasa, que tenemos en mente, que conocemos y que controlamos un concepto y que sabemos lo que significa cada uno de los conceptos al 100%, y de paso pues también con algunas de las definiciones de estos conceptos pues aprendemos algunas fricadillas o algunas cosas de cultura general que es también para utilizarlas ahora que nos dejan, parece, volver a ir a algunas terracitas a tomarnos unas cañas, un café o lo que sea, pues que las podemos contar también un poco como anécdotas, ¿no? Y una de las partes importantes para elaborar una hoja de ruta es hacer o bien un análisis o bien una auditoría, ¿vale? Digital. En este caso no es un análisis clásico ni una auditoría contable o fiscal clásica, sino un análisis digital y una auditoría digital, ¿no? Y me gusta reforzar un poco, pues, estos conceptos de dónde viene todo esto de análisis, como les digo, muy por encima, y tener algo, ¿no? Y me quedo sobre todo con las partes que están en negrita, de que al final nos tenemos que dar cuenta de que cuando hacemos un análisis, entiendo que muchas de las personas que están asistiendo hoy aquí además son freelance, profesionales independientes o autónomos, así que a muchas de las cosas a las que voy a decir hoy, o si no lo digo, ustedes ya pónganlo, ¿vale? Va a ser autoanálisis al final, ¿no? Porque nos lo tenemos que hacer en muchas ocasiones a nosotros mismos o con un poco de suerte a nosotros mismos y con algún cliente, ¿no? Entonces, al final, pues un análisis no es más que el proceso de dividir un tema complejo, ¿vale?
en partes más pequeñas para obtener una mejor comprensión de él, ¿no? Al final, pues eso, ¿no? Y si quieren ya lo que decía cultura general, esto de Aristóteles y todas esas cositas que vienen ahí del griego, pues están ahí para saber qué viene de ahí, ¿no? De una ruptura o un aflojamiento, y al final, sobre todo lo que quiero es que se queden con ese concepto de qué es eso, ¿no? De que viene a dividir un tema complejo en partes más pequeñas para poder analizarlo y poder sacar un poco un esquema, una radiografía, llevándolo al mundo digital, de qué es lo que tenemos, de qué es lo que no tenemos, y entonces poder hacer un checklist de mejoras, ¿no? De cosas a implementar, ¿no? Y si en lugar de, perdón, le di aquí para mover esto, de un análisis nos vamos al concepto de auditoría, aparte un concepto al que muchos freelance le solemos tener un poco de miedo, porque si nos hacen una auditoría, si tenemos que hacer una auditoría, es que algo no va muy bien normalmente, ¿no? Pues bueno, es un concepto muy estándar del lenguaje fiscal, que al final, si nos vamos a esta raíz un poco más etimológica del tema del latín, viene de audire, ¿no? De oír, que no está de más, ¿no? Cuando hacemos una auditoría se trata también de transformar eso, de oír, ¿no? Con un poquito más de profundidad, de ver con un poquito más de profundidad, y lo que pongo ahí un poco, lo que me gusta resaltar un poco en negrita, que es esa acción de verificar que un determinado hecho o circunstancia ocurra de acuerdo a lo planeado, y la otra parte, ¿no? La finalidad de una auditoría es el certificar la confiabilidad de, en este caso aquí pone, estados financieros contables, en nuestro caso puede ser del estatus de digitalización o del estado digital de nuestra empresa, de nuestros perfiles, de cómo estamos digitalmente en el mundo 3.0, ¿vale? Para los usuarios en un periodo determinado, o con nuestros clientes, o con nuestra empresa, o con lo que nosotros queramos trasladar, ¿vale? Y simplemente nada, era por darle un poco de entradilla en este sentido. Y antes de comentar las herramientas, como le decía Magda haciendo la introducción, siempre me hago una pequeña chuletilla por aquí porque soy un poco despistado. Sí que me gustaría pues comentar un par de cosas, y paso ya rápido con esta parte del análisis, que tienen que tener en cuenta cuando hacen un análisis del grado de digitalización de mi empresa, de mi proyecto o de mí mismo, ¿no? Cuando sean profesionales independientes o sean autónomos, pues mírense al espejo, que muchas veces también es una de las cosas que más nos cuesta, ¿no? Como seres humanos, es mirarnos y ver un poco en qué estamos fallando, qué hacemos bien, qué hacemos mal, y analizarnos un poco en todo esto. Y yo normalmente siempre suelo recomendar llevar un proceso, que bueno, que no lo he inventado yo, es algo simple, que yo recomiendo hacer siempre, pues con diferentes iteraciones, que es análisis, acción y resultado, ¿no? Y una vez que tenemos ese análisis, ese resultado, volvemos a medir para estar, como decimos, o como se dice ahora en este lenguaje un poco más startupero, más digital, estar en ese estado de beta constante, ¿no? Ya no hay algo que creas y permanece durante mucho tiempo, sino que siempre estamos iterando, pues porque la tecnología avanza, todo cambia y todo este tipo de cosas, ¿no? Y al final, un análisis del grado de digitalización se basa en el análisis del grado, o sea, de cómo estamos en referencia al mundo digital, ¿no? Que es, como decía, hacer un pequeño checklist de cosas que tenemos y de cosas que no tenemos. Pues no me detengo mucho en esto porque ahora voy a entrar en detalle de, pues oye, si tengo página web o no tengo página web, si tengo un portfolio, si tengo un About Me, si tengo perfiles en redes sociales, si mi documentación está en un sitio que tenga en la nube, está accesible y por lo tanto puedo acceder desde mi ordenador de oficina de sobremesa, desde mi portátil, desde mi tablet o desde mi móvil, ¿vale? Todo este tipo de cosas es ir haciendo un checklist, ir punteando con cositas que iremos viendo a lo largo de hoy también, y hacer ese autoanálisis, ¿no? Entonces, algunas preguntas relevantes que yo me haría dentro de esto, por ejemplo, es ¿en qué sector estoy? Mucha gente, eso es una pregunta que tú me haces, ¿cómo no voy a saber en qué sector estoy? Pues a veces hay gente que no sabe encuadrarse del todo en qué sector está bien definido dentro de una rama, ¿no? Después, ¿en qué estoy especializado? Eso es una pregunta importante también para saber qué herramientas digitales, ¿no?, puedo poner en marcha, o qué tipo de software me va a venir mejor a mí, perdón, como profesional, y este tipo de cosas. Si me notan la voz un poquito cascada, es que vengo de un webinar que tuve esta mañana también un poquito larga, y me resiento un poquito, ¿vale? Pero intento parar, tomar un poquito de agua y sigo, que también hablo mucho y muy seguido. Entonces, eso, ¿no? ¿En qué sector estoy? ¿En qué estoy especializado?
cuál es mi modelo de negocio. Esto es importante, sobre todo cuando hablemos ahora del roadmap y hagamos una definición de qué es un roadmap. Es importante tener bien definido y hay un montón de herramientas como, ¿no? Como el Canvas, famoso que tenemos por ahí, para saber un poco y afianzar cuál es mi modelo de negocio, cuál es el grado de digitalización de mi competencia. Pues una de las cosas más sanas que se pueden hacer a nivel de análisis es cuando yo necesito saber, ¿no? Puedo ser, por decirlo, no es que vaya a tener un grado de digitalización muy elevado, pero si soy tengo una frutería o una asesoría o, bueno, evidentemente si tengo una empresa de desarrollo web o lo que sea, pues tiene que ser bastante elevado, ¿no? Pues lo mejor que puedo hacer en un momento puntual es ver cuál es el grado de digitalización que tiene mi competencia a mi alrededor, y sobre todo ver si dentro de esa competencia puedo detectar a alguien que destaque, algún referente que lo esté haciendo muy bien, y ver qué tipo de elementos tiene digitalizados, qué tipo de procesos tiene digitalizados y qué tipo de herramientas o de recursos tienen digital, ¿no? Y eso nos lleva a una de las otras preguntas que yo recomiendo hacerse en este punto de partida, que es, pues, ¿qué herramientas digitales se utilizan en mi sector, ¿no? Y hay una serie de preguntas que nosotros podemos utilizar, que yo siempre recomiendo y repito, hacer este checklist y utilizar unas herramientas que veremos aquí ahora también para ir puntualizando todo, ¿no? Esto al final nos tiene que llevar a un tema de detección de oportunidades, donde al final, oye, pues si tengo una tienda, y con esto ahora del coronavirus se ha visto, pues igual uno de los primeros elementos digitales que debería empezar a plantearme tener es, pues, un sistema de precompra online o un e-commerce. Y para tener un e-commerce, pues tendré que tener una marca adaptada al mundo digital, con un logotipo que esté adaptado, tendré que tener unos copies como mínimo para poner algo, tendré que tener unos recursos digitales, una fotografía de esos productos para poder ponerlos, ¿vale? Este tipo de cosas, que, como repito, no me quiero detener mucho aquí. O, por ejemplo, servicios, ¿no? Exactamente igual, pues si lo que ofrezco son servicios, pues igual lo que tengo que tener como recurso digital principal es una web, un portfolio, estar en una red profesional como LinkedIn con una página de empresa y un par de cositas, y tener un poco todo esto, ¿no? Al final, estos añadidos para terminar de completar este análisis, pues habría que tener un determinado tipo de cosas, pues como un logo que nos ayude a hacer un branding, esos copies, esos recursos y esas necesidades al final para presencia online, ¿no? Ver que el nombre de mi negocio está disponible, para poder tener un dominio y poder tener todo eso, y para eso podemos utilizar una serie de herramientas que después también, como comenté con Magda, se las puedo facilitar, como por ejemplo Namecheck, ¿no? Que nos ayuda, por ejemplo, a saber si el nombre que vamos a utilizar para digitalizar un negocio está disponible, pues, a nivel de dominio, a nivel de nombre en redes sociales, a nivel de un montón de cosas. Pero como decía, no me quiero detener demasiado en la parte del análisis, y hay pues un par de herramientas dentro del mundo del análisis que yo recomiendo, que son muy buenas y que podemos aplicarlas tanto si esto lo vamos a hacer con un cliente como si vamos a hacer un autoanálisis con nosotros mismos, ¿no? Una, que creo que está ya ultra manida, por no decir super manida, que es la matriz DAFO o la matriz FODA, que al final lo que representa aquí es debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, siempre enfocadas, ¿vale?, al proceso de digitalización. O sea, aquí de lo que tendríamos que hablar, que después pueden hacer una en paralelo a eso si quieren, no es de las debilidades o fortalezas que tenemos a nivel de modelo de negocio, de lo que hacemos en nuestro día a día, o de las amenazas o oportunidades que tiene nuestro modelo de negocio, sino aquí de lo que deberíamos hablar un poco es de esas debilidades, esas fortalezas, esas amenazas y esas oportunidades, pero en cuanto a la digitalización. Pues, por ejemplo, una de las cosas que pueden salir del proceso de digitalización de la empresa es el hecho de tener que poner en práctica una web, un e-commerce, unos perfiles en redes sociales o lo que sea. Pues una debilidad puede ser que no tengo cultura digital o no sé cómo generar todo eso. Entonces tendré que tenerlo detectado para formarme, para adquirir, ¿no?, todas esas skills para poder hacerlo yo mismo, o darme cuenta de que, bueno, tengo que contratar a un profesional o alguien que lo haga por mí. Si igual eso fuera al contrario y fuera una de nuestras fortalezas, que me adapto muy fácil a la tecnología y a mí hacer una web, pues me pongo, veo un par de videotutoriales en YouTube o lo que sea y hago algo por lo menos que esté bien para tenerlo,
pues genial. Y exactamente igual que las oportunidades y las amenazas, ¿no? Pues, ¿qué amenazas podría suponer para mí digitalizarme? Pues no tener tiempo para dedicarle al canal físico si tengo una tienda y al canal digital, y a lo mejor no puedo contratar a alguien y lo tengo que llevar yo y puedo querer abarcar demasiado y luego no centrarme. O al revés, oportunidades es pues, que antes accedía a la gente de mi calle o que estaba en mi barrio y ahora accedo, ¿no?, a un mercado un poquito más amplio, ¿vale? Y ahí se regiría un poco pues, todo lo que tiene que ver con esta matriz DAFO, ¿no? Otra de las herramientas que tendríamos por aquí sería la matriz GAP, que yo la he adaptado un poco porque se suele utilizar para recursos de más bien que tengan que ver con marketing y con contenido, que simplemente es una visión que nos ayuda a ver, ¿no?, de una manera un poquito más fresca, más directa, pues darnos cuenta de qué cosas tengo, si es que tengo alguna, ¿vale? Actualmente en marcha y qué cosas debería o podría poner en marcha después de este análisis de estado digital, esta auditoría digital, ¿no? Y que eso se haría o se podría meter, por ejemplo, pues dentro de un roadmap. Y al final puse aquí algún par de ejemplos un poco chorra, ¿vale? Simplemente, pues bueno, recursos digitales, que pueden ser estos o pueden ser muchos más, ¿no? Pues igual en el actual, pues tengo una página y un blog, que no suele ser puede ser lo más habitual o lo más sencillo. Pues igual ahora para afianzarme, para entrar dentro de un nuevo mercado, lo que sea, pues igual aparte tengo que tener un e-commerce, o tengo que incluir una newsletter, o tengo que incluir un podcast, o lo que sea. Podemos hacerlo pues también con los perfiles sociales, pues igual, oye, ahora solo tengo un Facebook, pero resulta que lo que tengo es una tienda que vende pues, aquí decimos tenis, ¿no?, zapatillas de deporte, o zapas, ¿no?, para skaters o para chicos jóvenes o lo que sea, y ahora está petándola TikTok. Pues igual, oye, lo que debería de tener es un perfil ahora nuevo, ¿no?, de TikTok, y darme de alta y entender cómo funciona esa red social y hacer todo esto, ¿no? O elementos que está juntas, suena ahí a palabras súper complejas, esto de cloud computing, ¿no? Pero que al final es simplemente pues tener documentación en la nube, pues. Igual ahora no tengo nada, pues, y lo tengo todo en papeles, pues esparcido por ahí, o bueno, tengo algo subido en un Word que está en un disco duro local y no lo tengo accesible, y tengo que empezar a plantearme que ahora, pues, oye, igual tengo que empezar a poner esos documentos en la nube, esas contraseñas en la nube, temas de seguridad, a lo mejor incluso un programita de contabilidad que me permita acceder desde el móvil y ver que todo está bien, ¿no? Es simplemente una matriz que nos permite ver con una visión qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos implementar, y que además esto lo podemos hacer por diferentes periodicidades. Puede ser de manera mensual, de manera trimestral, de manera semestral o de manera anual, ¿no? Para ir teniendo un control un poco de todo esto, ¿vale? Y por último, la más básica, como les decía al principio, que simplemente es pues tener un pequeño checklist de cosas que, bueno, que puedo ir haciendo o de cosas que me faltan, ¿no? Pues aquí hay un par de ejemplos de la típica lista, que luego puedo ir chequeando lo que hago y lo que no, de pues adaptar mi identidad gráfica digital, generar una página de Facebook, organizar documentación, ¿vale? Y un poco este tipo de cosas, ¿no? Y digamos que aquí estaría un poco toda la parte del proceso de lo que sería un análisis, por así decirlo, cubierto, y entramos un poco con el roadmap. No sé si hasta ahora, porque no sé si tengo por aquí el acceso al chat que está por aquí. Veo que en el chat no hay nada, no lo comenté al principio. No sé si alguien quiere ir poniendo algo en paralelo, ¿vale? O si prefieren, dejamos las preguntas y respuestas todas para el final, y vamos, por si alguien va teniendo alguna duda de la parte del análisis o lo que sea, ¿vale? Si por el chat de momento no veo nada, que estoy aquí en plan multitasking, así que creo que no. Y en tema de preguntas creo que tampoco hay nada de momento. Es la excusa para aprovechar y parar de hablar un poco también. Vale, pues bueno, pues seguimos con el roadmap o hoja de ruta, que es la traducción literal un poco que tenemos en este sentido. Y aquí pues también he querido tirar un poco de esta Wikipedia, simplemente pues como les decía también en las otras descripciones, no alargarme con esto, en negrita pues definirnos un poco lo que es importante, ¿vale? Al final pues un roadmap, plan de programación, que aquí sí que suele haber alguna cosita, ¿vale? No tiene que ver con el plan de programación, pero sí que no hay que confundirlo con un
plan de proyecto, ¿vale? Con un plan de desarrollo, con cositas que se suelen utilizar, por ejemplo, en estas metodologías Scrum, en otras metodologías, perdón, Agile, que van a definir, pues, desarrollar nuevas características de un producto, nuevas características de un software, poner determinadas cosas en marcha que son específicas, ¿vale? Sino un roadmap tiene que ser algo un poco más flexible, es una hoja de ruta, ¿no? Una planificación del desarrollo con objetivos a corto, medio y largo plazo, ¿vale? Que nos ayuden al final a cumplir o hacer la consecución de varios objetivos y que se suele organizar sobre todo pues, por hitos con fechas en las que Thatcher supuestamente esté aquí, porque si nosotros ya nos autosuponemos o hacemos ese supuestamente que estará finalizado, sino en fechas que estará finalizado. Después hay flexibilidad, evidentemente, y tenemos que ser flexibles en que al final un roadmap no es algo estático, no es una cosa que está estática, que es del punto A al punto B y no va a pasar nada por el medio, sino que tiene que ser un poco maleable, pero al final es un poco lo que podamos ver por aquí, ¿no? Es, ¿no? Lo que podríamos decir como la expresión de roadmap, ¿vale? Es el trazado del camino por por medio del cual vamos a llegar del estado actual a un estado futuro, ¿no? Y como pasa con la vida, la famosa frase esta, que de la vida es eso que pasa mientras nosotros hacemos otros planes, pues con el roadmap muchas veces pasa eso, ¿no? Salimos de un punto A creyendo que vamos a llegar a un punto X o a un punto H o lo que sea, y no lo hacemos de manera recta, sino que vamos iterando por el camino, ¿no? Por aquello de, por ejemplo, este sí que está más vinculado un poco con un timeline, que podría ser un ejemplo perfectamente de roadmap. Les he puesto como 3 ejemplos visuales que se podrían utilizar como para definirlo un poco, que al final es, oye, pues tenemos una fecha donde tenemos una preparación del proyecto, ¿vale? Una fecha aproximada donde hacemos un testing, lanzamiento de una versión 1.0, lanzamiento de una versión 2.0 y hacer una primera interacción, ¿vale? Esto, aunque sea una línea recta, ahora veremos un ejemplo gráfico real, va iterando y es más similar a un roadmap, una hoja de ruta, que a un plan de proyecto, porque por aquí van pasando un montón de cosas por el camino. Simplemente quería decir que hay un objetivo inicial y un objetivo, ¿no? Que es ese junio de 2019 hasta junio de 2020 definido, y van pasando un par de cosas por el medio, ¿no? Otro ejemplo un poco más visual podría ser este, ¿no? Que también es así como muy, muy del mundo más startupero, que es al final estamos en un punto donde estamos con una versión más con este estilo. Yo corro por montaña y me gusta comparar mucho siempre al final cuando planifico entrenamientos, y soy de larga distancia, de ultramaratón, cuando haces la planificación para un ultramaratón, para una carrera de montaña, se parece mucho a hacer una planificación estratégica de un roadmap, ¿no? Al final tú ves el primer pico y te piensas que el objetivo, al final, uno de los objetivos es llegar hasta ahí, es solo la consecución de uno, pero luego detrás siempre van habiendo más picos y nunca es un camino recto, sino siempre vas subiendo, afloja un poquito, vuelves a subir, ¿vale? Y está la consecución esa hasta supuestamente llegar a cero. En este caso era como un poco hacer la coña de llegar a ser el unicornio, ¿no? Espera, que tengo una pregunta por aquí, pero solo termino con el último ejemplo. Y esta sí que podría ser la definición un poco más gráfica, real, de un roadmap, que al final va por, que esto de las fases, además lo puse un poco adrede con el tema de la desescalada, que eso sí que es verdad que es un roadmap que no se sabe ni dónde empieza, ni se sabe cómo va a acabar, pero ahí estamos saliendo, yendo fase por fase, ¿no? De que puede comenzar. También otra de las cosas por las que quería poner esto, y he puesto diferentes fechas, en este caso, por ejemplo, en este no hay ningún tipo de fecha definida, en este está dentro de un año, que es por eso porque también hablaremos ahora de objetivos a corto, objetivos a medio y objetivos a largo, porque hay gente que dice que, bueno, que no tiene sentido pensar en un roadmap más allá de 4 meses, de 6 meses, de un año y medio. Sí que es verdad que, por ejemplo, hoy en día pensar a más de 2 años, de 3 años ya es bastante loco, por así decirlo. Pensar a 10 ya está zumbado, ¿vale? Casi nadie piensa a 10, aunque realmente dicen que los que piensan a 10 son los que van a hacer como cosas muy, muy disruptivas, ¿no? Y cosas se adelantan mucho. Es que al final terminan haciendo cosas así en ese sentido muy disruptivas, pero al final es un poco esto, ¿no? Para enseñarles gráficamente que no es una línea recta, sino que va siendo un camino en el que vamos a tener que ir sorteando y jugando con varias cosas, ¿no? Y que al final
cada uno de estos puntos, como pueden ver aquí, pues el azul, el rojo, y pueden haber un montón intermitentes a lo largo del camino, van siendo como pequeños checkpoints donde yo voy marcando esos objetivos, esas cositas de las que hablaremos ahora, ¿no? Esos KPI, esas historias, para ver que realmente estoy cumpliendo con el roadmap que me he impuesto. Pero lo que les quería dar aquí, y perdón que sea pesado repitiendo esto, es eso, que no sigo una línea recta, sino que voy haciendo iteraciones mientras lo consigo, ¿vale? Voy un segundo a la pregunta, ¿vale? ¿Recomiendas cuando se va de ruta una empresa tener red social y cuando está controlada ir por la siguiente red social? Eso depende. Yo inicialmente en un análisis, para no detenerme mucho en esta pregunta, lo que haría es ver que, por ejemplo, si hablamos en el caso concreto de las redes sociales, es ver cuál es la que más resultados, o mejor dicho, o expresado de otra manera, más te va a ayudar a cumplir tus objetivos o los objetivos que te hayas marcado. Normalmente en este caso serán más a corto, ¿vale? Que te hayas marcado a corto, a medio o a largo plazo, ¿vale? Ver un poco qué es lo que está utilizando en este caso pues tu competencia, ver un poco qué es lo que está utilizándose pues un poco como referencia a nivel de mercado y ver si encaja con lo que tú estás haciendo, porque por ejemplo que como fue hace 3 años Snapchat o es ahora TikTok o ha sido por picos Instagram, si es que ha dejado de estar, lo que sea, porque sea una red social de moda, una red social de referencia, no significa que tú tengas que estar ahí. Tienes que analizarlo, porque igual a ti te compensa más porque cumple mejor tus objetivos o tu público objetivo, tu buyer persona está allí, te interesa más pues utilizar Pinterest o utilizar Facebook, ¿no? Que mucha gente la ha defenestrado ya prácticamente y sigue teniendo determinados buenos resultados según el mercado, o es YouTube, ¿vale? O Twitch, o que es solo para este tema de los videojuegos y todo esto, ¿no? Yo digo que depende, pero sí que es verdad que en el análisis tendrías que tener claro un poco el cuál utilizar, y sí que creo que es mejor controlar 2 bien que estar en 5 mal. Eso es algo que suena muy de lógica, muy de cajón, pero tener un Twitter para no poner nada o para simplemente replicar lo que pones en Instagram o en Facebook, pues no lo tengas. Si le vas a dar atención y tienes tiempo para prestarle detalle, lo tienes, y si no, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Es mi opinión, y no sé si he respondido a tu pregunta, Yolanda, pero si quieres profundizamos después un poco más, pero más o menos es lo que se me ocurre responderte, ¿no? Entonces, dentro de cuando hablamos de un roadmap, vamos a hablar de 2 tipos de objetivos, por así decirlo. Tenemos unos objetivos que son puramente temporales y que es muy importante definirlos, ¿no? De esta manera y con su temporalidad, que son los objetivos a corto, medio y largo plazo, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que a corto es urgente, ¿no? Es ese pum, ese 1 mes, 2 meses, 3 meses. Ya 6, hoy en día yo creo que 6 ya no se puede ni considerar corto, pero bueno, más o menos se supone que es de 1 a 3 meses, 6 máxime, dependiendo del mercado, ¿vale? Es ya un corto, ¿no? Tenemos ese medio plazo, que es lo que ya nos da un afianzamiento, eso que va de 6 meses a 1 año y medio, ¿no? Nos da esa base y esa estructura para que esos objetivos vayan ya como asentándose y formando ya parte de la cultura que tengamos como freelance, como profesional o como empresa. Y luego están los de largo plazo, ¿no? Que aquí les pongo ya un poco las definiciones, ¿no? Corto, igual menos de 6 meses, ¿vale? Medio, entre 6 meses, 1 año, puse el asterisco por eso, a veces se van un poco más, se podrían llegar a ir hasta 1 año y medio, y luego están estos, ¿no? De largo plazo, de más de 1 año, más de 1 año y medio, que es como los siempre es como ese objetivo ideal al que quiero llegar, ¿no? ¿A qué tipo de profesional quiero llegar a ser? O sea, pues dentro de 5 años querría ser el Rafa Nadal del tenis, o no, o lo que sea. Pues es como ese objetivo a largo, luego por el camino pues nos llegarán todas las hostias que nos vayan colocando, ¿no? Pero es como tener ese objetivo idealizado en mente, y después al final, pues en lugar de terminar siendo el Rafa Nadal del tenis, pues terminamos siendo el Iniesta del fútbol o lo que sea, porque hemos pivotado o hemos cambiado nuestro modelo de negocio, o da igual, pero es un poco ese objetivo, como esa idealización que tenemos en mente, que es lo que nos ayudará a definir un poco cómo vamos o sea, es lo que nos ayudará a saber por qué salimos del punto A y por qué queremos llegar al punto X, ¿no? Es eso que nos va a mantener ese foco para llegar al punto X. Y por el medio, pues sabemos que tenemos, pues,
un montón de checkpoints, un montón de habituallamientos, si lo pasamos al lenguaje de los maratones o de las montañas, y ahí nos vamos midiendo y vamos viendo pues, si tenemos que parar más rato, o en el caso de las carreras no se pueden coger otros caminos, en el caso de los emprendimientos de las empresas sí, o ver cómo vamos haciéndolo, ¿no? Y otra cosa que es muy importante en este sentido es la aplicación de objetivos SMART, ¿no? Siempre que vayamos a hacer una hoja de ruta, que vamos a llevar este tipo de roadmap, este tipo de recorridos, es importante que lo hagamos siempre en mente con objetivos que sean específicos, ¿vale? ¿No? Específicos, medibles, alcanzables, relevantes, y esta traducción de temporales no me termina un poquito de convencer tampoco, y que lo hagamos en ese sentido, ¿no? Teniendo en cuenta que tienen que ser estos objetivos, que aparte en americano les queda genial, el SMART, ¿no? En español sería como EMART, sería como una especie de copia barata de MediaMarkt, por así decirlo, de hacer el chiste malo, que queda muy bien, y que al final lo que nos vienen a decir es esto, ¿no? Pues tengo que tener un objetivo que sea específico, ¿no? Al final es, pues, que tiene que ser algo concreto, tiene que estar algo muy concreto, y perdón, que justo me fallé ahora, tenía aquí, eso fue entonces por depender de la digitalización, en haberlo pasado aquí, ¿vale? Al final es eso, que tiene que ser específicos, que tiene que ser algo concreto, que esté concretizado y que nos sirva para poder llegar a alcanzarlo, ¿no? Que sea, perdón, que sea medible. Al final, una de las cosas importantes cuando yo estoy haciendo un roadmap o estoy llevando todo esto a buen término es que yo pueda medir y pueda analizar lo que voy haciendo. O sea, cuando yo voy haciendo, perdón que siempre voy volviendo para atrás y para adelante, cuando yo voy haciendo estos checkpoints, lo que voy a hacer normalmente en ese checkpoint, en ese punto, es medir lo que he conseguido en base a los objetivos que me haya marcado a corto, a medio o a largo plazo. Y entonces, por eso tengo que tener un objetivo que sea medible, ¿no? Que lo pueda analizar. Y ahora vemos algunos con los ejemplos de las matrices, los vemos más concretamente, ¿no? Que sea alcanzable, ¿vale? O sea, al final, si sigo haciendo un poco la analogía, ¿no? Con el tema de las carreras, pues si quiero llegar a correr un maratón de 42 kilómetros, la primera semana no voy a salir a correr 42 kilómetros. Me tendré que poner como objetivo, si no he corrido nunca, pues el primer día que salga a correr 3, o correr 5, o correr 7, pero que sean cosas que sean alcanzables, ¿no? Si yo quiero aumentar mis ventas, pues tendré que ponerlo en un porcentaje que sea real. Al final, ¿no? Pues igual, oye, en base a la estructura que tengo, en base a los clientes a los que soy capaz de llegar, pues igual en 6 meses, un objetivo alcanzable, ¿vale? Es que pues un 5, un 7, un 10% de aumento, ¿vale? Pero tengo que poder llegar. No puedo decir, pues quiero aumentar mis ventas un 100% en 3 meses, porque no puedo atender a suficientes clientes en 3 meses como para conseguir eso, ¿no? Igual que sea relevante, ¿vale? O sea, igual que tiene que ser alcanzable, tiene que ser algo relevante, porque si al final mi objetivo es, por ejemplo, en este caso, no, aumentar esas ventas o ese número de clientes un 1%, y tengo un 1% o lo que sea, o el doble, y tengo un cliente, es conseguir otro, pues oye, vale, es un buen objetivo, pero coño, relevante, ¿no? Vamos a ser un poquito más ambiciosos, ¿no? Pues oye, tengo uno, pues en 6 meses conseguir 5, 4 más, oye, pues eso ya es un objetivo que, ¿no? Que está muy bien, es relevante para cuando lo mida, ¿no? Y con temporal, este timely, que aparecía por ahí, nos referimos a que siempre tiene que tener, por el hecho de ser organizados y ser concisos, tiene que tener un inicio y tiene que tener un final. O sea, lo tengo que empezar hoy y lo tengo que analizar dentro de 3 meses. Y dentro de 3 meses lo tengo que analizar. O sea, tendría que haber acabado, y si no ha acabado, pues paro y miro el por qué y hago ese pequeño análisis de criterio, ¿no? Esta revisión, como digo, puede ser diaria, puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser mensual, trimestral, semestral, y anual y tal, son burradas, ¿no? Depende un poco del tamaño de las compañías, o nosotros, por ejemplo, si hablamos de freelance o de diferentes profesionales, pues yo elegiría temporadas, ¿no? Periodicidades, perdón, un poquito más cortas, o en este sentido, un poquito más medibles, ¿no? Entonces, yo tenía algunos ejemplos por aquí, que ahora sí que me cargo la página, como les decía, ¿vale? Pues por ejemplo eso, ¿no? Decía,
específico, ¿no? El objetivo que te marques debe ser específico. Decir, digitalizar la empresa o digitalizar mi proceso, ¿vale? Puede ser algo vago y poco concreto, ¿no? Algo específico puede ser, pues, crear una página web o una tienda online, generar un perfil en X red social, ¿no? Twitter, lo que sea. O incluso, dentro de esto mismo, marcar cifras concretas, ¿no? Pues conseguir un 10% de las ventas se van a través de mi página web o de mi tienda online, de lo que vendo normalmente, ¿no? Medible. ¿No? Queda claro que este objetivo se tiene que poder medir y se le tiene que poner una cifra, ¿no? Algo medible debería de ser también, lo que sí es traqueable y poder tener acceso a datos que nos den números concretos sobre cómo se va a ir cumpliendo nuestro objetivo, ¿no? Alcanzable, lo que les decía, pues esto sí que creo que está bien reflejado, pues incrementar nuestras ventas un 75%, pues igual es inalcanzable en el periodo de tiempo que nos marquemos, ¿vale? Relevante, creo que también quedó muy bien explicado y temporal también, ¿no? Y para ayudarnos a cumplir estos objetivos SMART, hablamos a las matrices, perdón, se me olvidó, como decía, que soy muy despistado, si no me apunto las cosas, que todo esto, esta es la más habitual, ¿no? Por eso introduzco la definición, todo esto al final tiene que tener unos KPIs que son los que nos van a ayudar a saber si ese desempeño que yo he puesto en marcha, ¿vale? ¿Es relevante o no es relevante? O si lo he cumplido o no lo he cumplido. Y por eso pongo aquí la definición de que es un KPI, que en inglés es un Key Performance Indicator, perdón, o un indicador clave, ¿vale? Que al final es un medidor de eso mismo, de desempeño, ¿vale? Un clave, y es el valor del indicador está directamente relacionado con un objetivo fijado previamente y normalmente se expresan valores porcentuales, ¿no? Y aquí, si quiero, para no seguir leyendo todo esto, es eso, ¿no? Es, por ejemplo, aumentar un 25% las suscripciones de mujeres entre 25 y 35 años dentro de la Comunidad de Madrid en los próximos meses. Eso podría ser, por ejemplo, un key indicator concreto de una newsletter para una tienda X, de lo que sea, que se ubique dentro de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y al final, cuando yo llegue a ese punto, cuando llegue a ese checkpoint, lo que tengo que medir es dónde me he quedado. Si al final he llegado al 25, si me he quedado en un 13, o si al final, pues incluso he mejorado y he llegado a un 45, ¿no? Y eso es lo que nos da este tema de desempeño y es en base a lo que siempre tengo que ir fijando esos objetivos, ¿vale? Y luego, ahora hay unos nuevos que yo realmente a veces cuesta ver un poco, y ahora les explico lo que yo considero que es el diferencial, que se han puesto muy de moda por empresas como Google y todo esto y tal, ¿no? Que son los famosos OKR, que ahora hay un montón de libracos y de cositas por ahí, que son los Objective and Key Results, ¿vale? Que al final, pues bueno, son algo similar a los KPI, pero que en este caso en lo que se centran, ¿vale? Es en el proceso, es en el objetivo. Por decirlo así, el Key Results en sí mismo es un resultado de hacer una tarea, de hacer un proceso, y los objetivos al final lo que están midiendo es que ese objetivo llegue a buen puerto, que se cumpla, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo quiero, ¿no? El objetivo es mejorar mi digitalización como profesional, ¿no? Irme metiendo más en el mundo digital, y eso lo puedo hacer, pues, formándome con cursos online, con MOOCs, leyéndome un libro X, asistiendo a determinados seminarios, ¿vale? Eso al final son tareas, son objetivos, son tareas que yo tengo que hacer cosas, ¿no? Que yo tengo que hacer realmente, ir a ese seminario es hacer una cosa, leerme ese libro es hacer una cosa, y ahí, no me acuerdo lo primero que dije, algo de formación también, es otra cosa que hago, pero al final el Objective and Key Results es mejorar mi digitalización, que es el objetivo, y lo que tengo que medir es si mi digitalización haciendo esas cosas ha mejorado o no. Entonces, por lo tanto, si ese objetivo se ha cumplido o no se ha cumplido, ¿vale? En el otro caso solo miramos si hemos asistido al seminario o no, si hemos leído el libro o no, que sería el resultado o la acción de esto que comento, ¿vale? Y para ir ya resumiendo, herramientas que nos pueden ayudar a concretizar o a llevar a cabo, pues, una hoja de ruta, ¿vale? Al final, utilizando esta parte de objetivos SMART y teniendo en cuenta un poco esto que comentaba del camino a seguir, ¿no? Pues podemos utilizar una matriz RACE, que al final es una matriz para seguir estos objetivos en estas 3 columnas que tengo, con un pequeño ejemplo que he puesto aquí,
pues dentro de lo mismo que comentábamos, no sé si recuerdan, en la matriz GAP de antes, ¿no? Que teníamos pues, recursos digitales, redes sociales, cloud computing, y he añadido aquí pues, comunicación o muchas otras cosas que se pueden añadir. Y esto puede ser, pues, por ejemplo, cosas que marquemos dentro de nuestra hoja de ruta, ¿no? Pues como objetivos SMART, pues poner en marcha una página web informativa con contenido de marca y servicios, ¿vale? Estrategia para alcanzar nuestros objetivos, desarrollar una página web sencilla con CART, que es un tipo de aplicación o de servicio con el que se puede hacer para tener presencia online, y nuestro KPI, ¿vale? Nuestro indicador clave es disponer de un escaparate online con el que aumentar en un 20% las oportunidades de negocio en 2020, ¿vale? Y esto se podría trasladar pues exactamente igual con lo que con las redes sociales, con tener la documentación accesible y online siempre en la nube, o con mejorar estrategias que tengan que ver con nuestra comunicación, ¿vale? Pues con poner en marcha pues, un canal de WhatsApp empresa para poder atender a nuestros clientes, o un Slack con el que poder hablar con nuestros clientes, o generar un grupo con diferentes profesionales y que podamos apoyarnos para hacer diferentes proyectos juntos, este tipo de cosas, ¿no? Al final pueden ser eso, objetivos, porque todo tiene que cumplir con tener un objetivo o objetivos SMART, con tener una estrategia para alcanzarlos y con tener un KPI, ¿no? Y después también otra manera por ejemplo, de poder construir estos roadmap, estas hojas de ruta, puede ser mediante el método Kanban. Aquí probablemente esta estructura le sonará un poco más al famoso Trello, ¿no? Para utilizar esto de trabajar por cosas que he hecho, ¿no? Cosas pendientes, cosas que estoy haciendo, cosas que he hecho, ¿no? Ese things to do in to do, que es básicamente, pero aquí lo hacemos, por ejemplo, utilizando, ¿no? qué objetivos tengo que cumplir, cuáles cumplo en el corto, cuáles cumplo en el medio y cuáles cumplo en el largo, ¿no? Pues, por ejemplo, este tipo de cosas. Pues generar una página web, tener presencia en redes sociales, estar entre los 5 mejores profesionales de nuestro mercado, conseguir nuestro primer millón de euros, ¿vale? Esa, sobre todo, si alguien lo consigue, no sé, pues me quiere invitar a una caña o lo que sea, lo consiga, es lo más complicado de todo, ¿no? No tiene por qué ser un objetivo, pueden ser otros que no tengan que ver con nada económico, ¿no? Entonces, pues, aquí lo que vamos haciendo es, pues vamos moviendo por columnas según queremos ir cumpliendo pues estos objetivos, ¿no? Pues generar una página web o tener presencia en redes sociales serán objetivos que puedo cumplir a corto, siempre recordamos, utilizando esos objetivos SMART, teniéndolos siempre presentes y teniéndolos siempre en mente, ¿vale? Estar entre los mejores 5 profesionales de nuestro mercado podría ser uno a medio. Igual alguien me puede decir que entre 6 meses y un año y medio estar entre los 5 mejores de nuestro mercado puede ser algo muy, muy ambicioso, igual es de largo, lo puse por ejemplificar. Igual en vez de entre los 5, pues pongan entre los 25, entre los 30, ¿vale? Podría ser a medio, y luego a largo, pues podría ser eso, ¿no? Pues conseguir nuestro primer millón o lo que sea, ¿vale? Y nada, simplemente como decía, no me quiero detener en herramientas de software, y ya voy a dar punto a las preguntas, que si no se me como la sesión completa yo hablando, ¿vale? Y algunas para trabajar así un poco perdón, de manera colaborativa, o que funcionan muy bien para hacer este tipo de esquemas y tenerlos digitalizados, son Miro o Mural, ¿vale? Que nos sirven pues para construir desde mind maps hasta matrices. Estas matrices que he comentado por aquí se van a hacer de manera digital, lienzos de Estelbalder y todas estas cosas de modelo de negocio, y todo 100% digital. Miro, sobre todo, a mí me gusta muchísimo, y más para trabajar de manera colaborativa. Trello, ¿vale? Que también es muy, muy conocida, que sigue este método que tenemos por aquí, ¿vale? Un poco más Kanban, de trabajar con columnas y con procesos. Yo, por ejemplo, para tomar notas, para hacer los checklists, tener notas de cuando hago análisis y tenerlo todo también sincronizado en la nube, suelo utilizar una aplicación para ecosistema de Mac, de Apple, que se llama Bear. Pejoso, ¿no? Yo nunca hago la pronunciación hasta de oso bien, pero bueno. Luego tienen otras que son multisistema, como OneNote o Evernote, o todas estas en Microsoft, y que son multiplataformas. Para hacer este tipo de elementos, desde la presentación que he hecho hoy hasta para hacer roadmap que sean un poco dinámicos, podemos utilizar Keynote, que ya se sincroniza 100% en la nube, PowerPoint, que con Microsoft Office 365 también lo hace, o las propias presentaciones de Google, que están dentro del ecosistema de Google Drive, o eso, el propio Google Drive, Microsoft 365 para temas de documentación, y tenerlo todo un poco sincronizado, y tener este roadmap
siempre definido y siempre accesible. Así que bueno, yo aquí ya sí que es la pantalla de los datos de contacto, pero no sé si dejo de compartir pantalla ya, y si esto necesita la presentación creo que se la van a pasar, y me pongo yo ya